voy a aplicar la palabra de Dios a este lugar, ya que es un lugar donde se tiene que aplicar la palabra de Cristo. Muchas bendiciones, Dios les guarde a toda persona que vea este video. La gloria sea para Dios. Aleluya. Ya que la palabra no puede ser detenida. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Hay un Dios grande, fuerte, poderoso, que llama a cada persona al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es muy importante que cada persona se acerque a Dios con un corazón dispuesto a obedecerlo. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice la palabra de Dios, nos muestra también: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Dice la palabra de Dios: si tus pecados fuesen rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Verdaderamente Dios quiere que cada persona proceda a arrepentimiento y no quiere que nadie perezca. Dice la palabra de Dios que hay gozo, hay alegría delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Dice la Biblia: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere que cada persona lo obedezca. Dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y separado de Jesús, nada podéis hacer, porque verdaderamente, dice la palabra de Dios, nos muestra en San Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Verdaderamente, dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El camino que te lleva a la vida de Jesucristo. Por eso, estimada persona, busca a Dios. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y secretas que tú no conoces. Es muy importante que cada persona lo busque a Dios mientras haya esperanza. Dice la Biblia en Eclesiastés lo siguiente: dice la palabra de Dios, Eclesiastés 12 dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales te preguntes: no tengo contentamiento, no tengo felicidad. Dice la palabra de Dios que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, obedece los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es temer a Dios. Dice la Biblia en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es tener temor de Dios. Dice la palabra de Dios, nos muestra: mientras haya vida, hay esperanza. Estimado oyente, estimada persona, dice la Biblia: sabemos de los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Estimada persona, estimado oyente, Dios no falla, Dios no miente, ante Dios todos somos iguales. Dice la palabra de Dios: para Dios no hay nada imposible. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para mi alma. Verdaderamente, Jesucristo, Dios llama al ser humano a arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios. Verdaderamente nos muestra la Biblia que el pecado es infracción a la ley de Dios. Y Dios es santo, es puro.
Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es muy importante que cada persona confíe su pecado a Dios y se aparte del mal. Dice la Biblia en Proverbios 28, si el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa a Dios y se aparta alcanza misericordia. Dice en Lamentaciones 3:23 que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Dios es un Dios fiel, un Dios bondadoso. Dice la palabra de Dios que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Dios no hay sombra de variación. Dice la palabra de Dios, aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra Dios. Nos muestra la Biblia, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero el que no es de Dios no las puede oír, aleluya. Estimado oyente, estimada persona que escucha este mensaje, si tiene en su casa una Biblia, puede leer la Biblia, tiene que ponerlo por obra, porque la fe sin obras es fe muerta. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La persona que ama a Dios anda por fe y no por vista. Dice la Biblia, nos muestra claramente que Dios es omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Dios da al ser humano sus mandamientos para que el ser humano ande en obediencia a Él y en temor. Dice la palabra, nos muestra, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los borrachos van a heredar el reino de los cielos. Una persona que anda en obediencia a Dios, que anda con el corazón puro, va a heredar el reino de los cielos. Dice la Biblia en Mateo 5:5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estimada persona, estimado oyente, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de dominio propio. Así que, estimada persona, estimado oyente, busque a Dios mientras haya vida y esperanza, como al principio lo dije. Dice la palabra de Dios, nos muestra que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir. Dice la Biblia que Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia, estimada persona. Dice la Biblia, aleluya, que Dios es fiel y justo, Dios es bondadoso y Dios es un Dios de amor que expresa su amor al ser humano. Dice la palabra de Dios, nos muestra en Romanos 10, cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Estimada persona, estimado oyente, nuestro amor hacia Dios lo demostramos obedeciéndolo, buscándolo, orando a Dios todos los días. Orar es hablar con Dios. Verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, si usted estuvo con Dios y se apartó, puede acercarse a Dios nuevamente, porque dice la Biblia, nos muestra, 7 veces cae el justo y se levanta, porque verdaderamente dice la palabra de Dios que Dios da al ser humano el libre albedrío, la libre decisión de elegir lo bueno y lo malo. Está en usted en buscar de Dios o no buscarlo. Dios no obliga a nadie. Dios quiere que usted tenga comunión con Él, una comunión íntima, orándole, buscándole, siguiéndole. Dice la palabra de Dios, nos muestra, el que dice que cree en Jesús y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice la palabra, nos muestra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de promesas. Dios te promete darte vida eterna. Dios promete resucitar a los justos en el día postrero. Pero verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Aleluya. Usted tiene que buscar de Dios, seguir a Dios, a pesar que vengan luchas, tribulaciones, momentos tristes. Dice la palabra de Dios, aleluya, que Dios es un Dios fiel, que conoce los pensamientos de cada persona, porque quiere lo mejor para cada persona. Por eso dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, aleluya. Nos muestra en una ocasión que Jesucristo, aleluya, sanó a 10 leprosos. Uno de ellos no fue agradecido a Jesús. Perdón, 9 de ellos no fueron agradecidos. Uno solamente fue agradecido. Uno solamente fue a dar gracias, fue a dar gloria a Jesús por haber hecho un milagro. Verdaderamente cada persona tiene que dar gloria a Dios porque tenemos un día más de vida. Dios es un Dios fiel y bondadoso. Dice la palabra de Dios que Jesús es la puerta. El que por él entrare será salvo. Jesús es la puerta para que usted pueda estar en un camino.